Dios les bendiga en esta mañana a todos bendecidos, gloria al Señor. Estamos aquí una vez en esta mañana con el propósito de llevar esa enseñanza para beneficio de cada uno de ustedes que tan amablemente me escuchan, aleluya, cada domingo, y esperando que cada lección de la mañana, los domingos, sea una bendición para usted. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que reciban bendición de la palabra de Dios. Voy a orar. Padre, en esta mañana, Señor, una vez más estoy delante de su presencia, pidiéndole, Señor, la guianza de lo alto, Señor, que voy a principiar, Señor, esta enseñanza, que sea para la honra y la gloria de Dios. Que cada palabra que salga de mis labios, que solamente sea palabra para edificar. Amén. Muy bien, en esta mañana tenemos una lección hermosa, como todos a los domingos, ¿verdad? El título se titula Jesús enseña sobre el fin de los tiempos, y la lección, ¿verdad? En esta mañana es la lección, ¿verdad? Número 24, ¿verdad? Ya se está terminando, ¿verdad? Estos expositores, espero que usted ya haya obtenido el de usted. Aleluya, pronto van a llegar, y espero que usted haya hecho la aplicación para un expositor. Es de mucha bendición, ¿verdad? Porque usted puede mirar los títulos, ¿verdad? De la lección y la enseñanza. La lección, una vez más, la lección 24 para el 14 de febrero del 2021. Muy bien, verdad central, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: debemos de estar preparados para el regreso de Cristo. Y el versículo clave dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y el título de la lección se titula Jesús enseña sobre el fin de los tiempos. Muy bien, hay una actividad, ¿verdad?, aquí en nuestro expositor, que dice de la siguiente manera: a buenas noticias o malas noticias. Por lo regular, claro, ¿verdad? A cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos gustan las buenas noticias, ¿verdad? Las malas noticias no las recibimos muy bien. Pero aquí, ¿verdad?, en esta mañana dice la palabra: Jesús vino a este mundo para darnos buenas noticias. Puede decir gloria a Dios. Buenas noticias de perdón y vida eterna. Esta es una buena noticia. Pero también nos trae malas noticias, ¿verdad? Que vamos a sufrir persecución. ¿Quién vamos a sufrir persecución? Nosotros, ¿verdad? Los que llevamos la palabra de Dios, ¿verdad?, a diferentes lugares. Siempre hay oposición, ¿verdad? Siempre el enemigo, ¿verdad?, quiere, aleluya, hacer, ¿verdad?, que la gente, aleluya, haga oposición y persecución. Si lo hay siempre, pero Jesús, ¿verdad?, nos advierte, aleluya, que vamos a sufrir persecución, pero en el nombre de Cristo, aleluya, podemos vencer cualquier situación contraria o cualquier persecución, ¿verdad?, que venga a nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también, mencionó noticias aparentemente malas de que los seguidores se enfrentarían. Él lo hizo porque nos ama y quiere que estemos preparados para cualquier circunstancia que enfrentemos, mientras le servimos y esperamos su regreso. Gloria al Señor. Dice, amén, amén. Dice la palabra en Marcos 13. Cuando Jesús respondió las preguntas de sus discípulos, estableció también ciertas prioridades. Una de estas prioridades es de que nos protejamos del engaño espiritual. Otra prioridad es de que nos preparemos para la realidad de la persecución que ha de venir. En todo lo que dice, Jesús quiere prepararnos para permanecer espiritualmente fuertes ante la adversidad y que seamos testigos poderosos de Él aún en la hora más oscura. Muy bien, ya dijimos, ¿verdad? La lección se encuentra en el libro de Marcos, ¿verdad? Y va a estar en el capítulo 13 del 1 al 37, ¿verdad? Marcos, aleluya, nos va a marcar, ¿verdad?, esta palabra de Dios hermosa, aleluya,
que viene del capítulo 13, ¿verdad?, al 37. Quizás no los alcancemos a cubrir todos, pero lo que el Señor nos permite cubrir en esta mañana. Vamos a leer primeramente, ¿verdad?, los primeros versículos que están aquí en la palabra de Dios. Si no tiene su expositor, ¿verdad?, en su Biblia, aleluya, puede usted mirar, ¿verdad?, Marcos capítulo 13, del 1 al 8 vamos a leer primeramente. Aleluya. Muy bien, la palabra del Señor se lee como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondió, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el tiempo, ¿verdad? El versículo 8, ¿verdad?, lo tenemos aquí: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos, ¿verdad?, en muchos lugares, y habrá hambres y alboroto, pero es principios de dolores son estos. Muy bien, vamos a ver, ¿verdad?, los primeros incisos, ¿verdad?, que miramos aquí, ¿verdad?, nos va a hablar también de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? La segunda venida de Cristo es el tema de muchos predicadores o de muchos sermones, y proporciona el trasfondo para muchos libros, tanto de ficción como históricos y biográficos. Así como los creyentes de hoy tienen preguntas sobre los detalles de los últimos tiempos, los discípulos tenían preguntas. En Marcos capítulo 13, que leímos, el asombro de los discípulos de Jesús ante la magnificencia del templo judío marcó el comienzo de una extensa lección sobre el fin de la era. Miramos en los primeros versículos, si usted tiene su escritura ahí, que Jesús y sus discípulos estaban frente al templo judío, un templo hermoso, ¿verdad?, que ellos habían edificado, ¿verdad?, de unas piedras preciosas, ¿verdad?, y de lejos se miraban aquellas piedras blancas de mármol, ¿verdad?, y todos los judíos estaban muy orgullosos, ¿verdad?, por ese templo que ellos habían edificado. Pero Jesús subió al monte, ¿verdad?, y de ahí él empezó a mirar, ¿verdad?, y le estaba platicando a sus discípulos de esta manera. Dice: el asombro de los discípulos de Jesús ante la magnificencia del templo judío marcó el comienzo de una extensa lección sobre el fin de la era. Jesús dijo que la colosal estructura, hecha de enormes y resplandecientes bloques de mármol blanco, que era visible desde la distancia, sería destruida. No es sorprendente que varios de los discípulos de Jesús tuvieran preguntas después de esta declaración. A Pedro, Jacob y Juan se los unió Andrés. 4 quisieron saber 2 cosas: ¿cuándo sería destruido el templo? ¿Y qué señal milagrosa vendría después de esta acción? Muy buenas 2 preguntas. Aunque Jesús proporcionó un resumen general de los eventos futuros, su primera respuesta tuvo como objetivo protegerlos de los depredadores espirituales. Y les dijo muy enfáticamente:
mirad que nadie os engañe. Jesús advirtió a sus discípulos que muchos impostores se levantarían y afirmarían ser Él. Lamentablemente, muchas personas creerían a sus mentiras, ¿verdad? Que sucede en estos días, ¿verdad? Que debemos nosotros, ¿verdad?, de tener mucho cuidado, ¿verdad?, de enseñanzas falsas que pueden llegar a las iglesias de un día a otro, y si nosotros, ¿verdad?, no estamos preparados o no tenemos la palabra, ¿verdad?, bien centrada en nuestro corazón, puede ser que cualquier persona que venga y traiga otra enseñanza, ¿verdad?, que no sea, ¿verdad?, la que estamos que la que hemos aprendido y la que nosotros estamos trabajando, con la que estamos ministrando, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado. La Escritura dice muy enfáticamente, dice, si un ángel del cielo viene y trae otra enseñanza que no sea la que nosotros, ¿verdad?, conocemos, el tal sea anatema, ¿verdad?, que la rechacemos, ¿verdad?, que no le pongamos atención, ¿verdad? Eso es la palabra. Por eso lo que Jesús primeramente advirtió a sus discípulos, y en esta mañana, claro, la palabra de Dios también nos está advirtiendo a nosotros, ¿verdad?, que tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, que no nos dejemos engañar, ¿verdad?, tan fácilmente por doctrinas, ¿verdad?, que no van con la enseñanza que nosotros tenemos. Dice, mirad que nadie nos engañe. El mundo está lleno de engañadores. Amén. Esa es una verdad. Solo atendiendo el consejo de Cristo podemos, ¿verdad?, estar seguros de podernos librar, ¿verdad?, de esas enseñanzas falsas. Nuestro Señor menciona las señales que han de preceder a su venida. La primera señal son falsos cristos, porque vendrán muchos en mi nombre. Hubo muchos en el tiempo de Jesús, o en aquel tiempo, aleluya, después de que Jesús, ¿verdad?, fue crucificado, dice, muchos enseñadores malos engañaron al pueblo, llevando a muchos de ellos al desierto, pretendiendo que Dios les mostraba las señales de la libertad y a saber de la redención del poder romano, y que un falso profeta egipcio llevó al desierto 30,000 hombres, fíjese, engañados, ¿verdad?, los que fueron casi todos aniquilados, ¿verdad?, por Félix, ¿verdad? Era justo que el juicio de Dios entregara en manos de falsos cristos a aquellos que habían rechazado el verdadero. Unos 12 años después de la muerte de nuestro Señor, siendo Cuspis Fadus procurador de Judea, se levantó un impostor llamado Teudas, no es Judas, ¿verdad?, es Teudas, quien se decía profeta, y persuadió a una gran multitud a que le siguiera con sus mejores posesiones, ¿verdad?, hasta el Jordán, ¿verdad? Y cuál él le prometió dividir para que pasaran, ¿verdad?, diciendo estas cosas. Este falso profeta, ¿verdad?, él dijo, voy a dividir, ¿verdad?, las aguas, ¿verdad?, para poder pasar, ¿verdad? Dice, engañó a muchos, casi las mismas palabras de nuestro Señor. Pocos años después, bajo el reinado de Nerón, siendo Félix procurador de Judá, esta clase de impostores era tan fragante, o tan casi todos los días se daba esto, ¿verdad? Apresaban a algunos y se les daba muerte todos los días, ¿verdad? O sea, personas engañadoras, ¿verdad? Aún en los tiempos en que nosotros estamos viviendo, se oye, ¿verdad?, de muchas personas que han engañado, ¿verdad?,
a muchos, podríamos decir, muchos miembros de las iglesias y se les dicen que Cristo va a venir en cierto tiempo, ¿verdad? A cierta hora, y se han ido con él a una montaña a esperarlo, ¿verdad? Han dejado sus trabajos, vendido sus casas, ¿verdad? Engañados por estas personas, ¿verdad? Se han ido al monte, ¿verdad? Y Cristo no llega, ¿verdad? Pero esa fue una de las principales preocupaciones de Jesús, que advirtió a sus discípulos. O sea, hoy nos advierte la palabra a nosotros, que mirar que nadie nos engañe con falsas filosofías, ¿verdad? Que pueden venir a tratar de engañar, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nosotros por la palabra sabemos bien la verdad y estamos seguros de que con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo nadie nos va a engañar, pero sí debemos de estar preparados. La segunda señal que da nuestro Señor son guerras y rumores de guerras. Especialmente en cuanto a los rumores de guerra, levantó una estatua grande en el templo de Dios, habiéndose rehusado. Los judíos tenían todos los motivos para esperar una guerra con los romanos y fueron presa de consternación hasta que descuidaron cultivar sus tierras. Esta persona, ¿verdad?, hizo, ¿verdad?, levantó una estatua en el templo de Dios. Bien, habiéndose los judíos, no podían, rehusado los judíos, tenían todos los motivos para esperar una guerra con los romanos y fueron presas de tanto, ¿verdad?, miedo que no cultivaron, ¿verdad?, en ese año, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Dice, se exhortó, ¿verdad?, y hemos mirado a sus discípulos a no alarmarse ante los informes de guerra y rumores de guerra. No debemos de alarmarnos, ¿verdad? Guerras cercanas y lejanas, ya que esto sucedería antes de que llegara el fin. Además, habrá informes de hambres y terremotos. Jesús llama a tales acontecimientos principio de dolores. En otras palabras, indicaría que el fin de la era estaba en camino, pero no sería necesariamente de inmediato, ¿verdad? Solamente cuando escuche usted, ¿verdad?, los discípulos, ¿verdad?, querían saber, ¿verdad?, querían preguntar, tenían 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo terminará este mundo? ¿Verdad? Es buenas preguntas, ¿verdad?, que tenían a Jesús, pero Él, aleluya, les contestó conforme a la palabra, ¿verdad? Dice, participación. ¿Qué le dice estos versículos acerca de lo principal para adorar a Dios? ¿Cuál es lo principal para adorar a Dios? ¿Verdad? Hay lo principal para adorar a Dios, ¿verdad? Hay una escritura, ¿verdad?, en Juan 4, 19, 24, ¿verdad? Esta lección, ¿verdad?, o esta escritura muy conocida, ¿verdad?, cuando Jesús, ¿verdad?, habló, ¿verdad?, con la mujer samaritana, después que tuvo la conversación, ¿verdad?, la mujer le dijo, me parece que tú eres profeta. Y le dice la mujer, aquí en este pozo, ¿verdad?, de Jacob, aquí nuestros padres, ¿verdad?, adoraron, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad? Y ahora le dice la mujer a Jesús, ahora tú me dices que en Jerusalén es en donde se adora, ¿verdad? Pues en dónde es donde debe de adorarse. Y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Pero Jesús le dio una buena enseñanza. Le dice, ahora es la hora en que los adoradores adorarán a Cristo, ¿verdad?, en verdad. Y es cierto, ahora es cuando se debe de adorar a Cristo en verdad, en estos tiempos en que estamos viviendo, ¿verdad? Tiempos peligrosos,
tiempos, ¿verdad?, de enfermedades que hay alrededor, y las enfermedades, ¿verdad?, vienen muchas ocasiones también por los hambres, ¿verdad? En ciertos lugares, ¿verdad?, cuando hay mucho hambre, aleluya, ¿verdad?, la misma escasez, ¿verdad?, hace, aleluya, que las enfermedades, ¿verdad?, produzcan y vengan, aleluya, porque también habla la palabra en esta mañana de que vendrán epidemias, ¿verdad? Vendrán terremotos, guerras, terremotos, epidemias, hambres, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad?, lo estamos viendo ya alrededor, ¿verdad?, de nosotros. Ya hemos visto, se ha oído mucho de guerras, ¿verdad? En estos años, digamos, podemos decir, aleluya, del siglo pasado, aleluya, al principio del siglo que estamos, 2000, aleluya, en esos 100 años, aleluya, nunca se había visto, oído tanta guerra, aleluya, como en estos tiempos, aleluya, que hemos ya pasado, aleluya. Guerras, ¿verdad? Guerrillas, aleluya, y esto está aconteciendo, pero sabemos bien que es palabra de Dios, ¿verdad? Jesús lo dijo, aleluya, en esta ocasión, que no tendríamos, ¿verdad?, que tener, ¿verdad?, temor, ¿verdad?, que esto sucedería, pero que solamente era principio de dolores. Tenemos que testificar, ¿verdad?, poderosamente, ¿verdad? Ya miramos que no seamos engañados y miramos el principio del fin. Pues sí, gloria a Dios. Ahora vamos a mirar, ¿verdad?, testificar poderosamente, ¿verdad? Testificar poderosamente, ¿verdad?, es transmitir el Evangelio a personas que no conocen la palabra de Dios. Esa es, ¿verdad?, una de las recomendaciones, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad?, les dijo a sus discípulos, ¿verdad?, antes de que Él partiera, aleluya, ¿verdad? Le dijo que fueran, ¿verdad?, y predicaran el Evangelio, ¿verdad?, a Judea, a Samaria, ¿verdad?, y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Es una comisión, ¿verdad?, que dejó Jesús, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, de poder compartir esta palabra, este evangelio, ¿verdad?, a personas que no conocen el Señor, aleluya. Dice la palabra de Dios, Él quiso preparar a sus discípulos para esa persecución. Pero sabemos bien que a través de que vamos predicando la palabra, viene también persecución, ¿verdad? Siempre viene, ¿verdad? Hay adversidad. Y nosotros ya sabemos eso, aleluya. A veces, lamentablemente decirlo, ¿verdad?, pero a veces la adversidad, ¿verdad?, viene de nuestra propia casa, aleluya. Pero eso Jesús ya lo había advertido. Nosotros no tenemos que temer en eso, aleluya, porque Jesús, eso fue una de las primeras preocupaciones de Él, ¿verdad? Dice que los discípulos soportarían durante la formación y la extensión de la iglesia primitiva. Esas mismas palabras aplican, ¿verdad?, nos aplican hoy a los creyentes. Continuamos la tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones. Los primeros discípulos comenzaron la tarea, pero aún no está terminada. El trabajo todavía no está terminado. Ellos ya empezaron la tarea, ellos ya trabajaron, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad?, en esta era, ¿verdad?, mientras que el Señor nos permite, ¿verdad?, estar aquí en esta tierra. Nuestro trabajo, ¿verdad?, es seguir predicando la palabra del Señor. Sabemos que ahorita no se puede, ¿verdad?, porque las iglesias, ¿verdad?, están cerradas, aleluya, pero hay diferentes maneras de podernos comunicar, ¿verdad?, o poder transmitir este mensaje, ¿verdad?, a personas que no conocen la palabra de Dios. Dios todavía tiene un plan para todas las naciones. Escuchen la palabra y continúa llamando y capacitando a los creyentes para llevar esas buenas noticias a aquellos que no le conocen, ¿verdad? Todavía hay muchas personas, ¿verdad?, que no conocen, ¿verdad?, de Cristo, aleluya. Y ese es, aleluya, nuestra misión, nuestro trabajo, ¿verdad? Dice, Jesús dijo a sus discípulos que estuvieran, ¿verdad?, apercibidos, ¿verdad?, o que estuvieran avisados, ¿verdad?, de la persecución que se avecinaba. No con el fin de huir y decir, ya me voy, no, sino para estar espiritualmente
preparados a soportarla. La forma de castigo más cruel que Jesús mencionó fue, ¿verdad?, los azotes, ¿verdad? Los azotes cuando las personas que predicaban el Evangelio las llevaban a la cárcel y las azotaban. El apóstol Pablo sufriría este trato insoportable. Dice, 5 veces a manos de su propio pueblo. De su propio pueblo lo azotaron, lo golpearon, ¿verdad? En dar cuenta de las enseñanzas de su Señor y Maestro. Las pruebas que soportaría lo llevarían ante las autoridades judías de la ley del gobierno romano, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad?, muchos ejemplos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, ¿verdad?, de la manera como estaban, ¿verdad?, ellos muy, ¿verdad?, a gusto en Jerusalén, ¿verdad?, predicando la palabra y llenándose del Espíritu Santo, y todo estaba muy bien. Pero en eso llegó la persecución, ¿verdad?, y tuvieron que salir varias personas a diferentes lugares, ¿verdad? Unos fueron para el sur, otros para el norte, pero no dejaron, donde quiera que ellos iban predicando la palabra. Felipe llegó a Samaria, ¿verdad? Empezó a hacer servicios, campañas, aleluya, que en un tiempo, ¿verdad?, no muy corto, ya tenía, ¿verdad?, una congregación. Tuvo que llamarle, ¿verdad?, a Pedro para que viniera a ayudarle. Pues sí, gloria, el trabajo es mucho, y en realidad es cierto, la mies es mucha y los obreros, ¿verdad?, pocos, ¿verdad? Tenemos que orar, ¿verdad?, al Señor de la mies, ¿verdad?, que mande más obreros, ¿verdad?, para poder llevar este mensaje adelante, aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya. Serían llamados en medio de circunstancias adversas. Los seguidores de Jesús serían llamados a cuentas, ¿verdad? Les llamaban, ¿verdad? Una de las primeras, ¿verdad?, enseñanzas que tenemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, ¿verdad?, es en Hechos 3. Después, ¿verdad?, de que recibieron el Espíritu Santo, aleluya, el Señor los dio al templo a la oración, y ahí estaba aquel cojo de nacimiento, ¿verdad? Y venía Pedro y Juan, ¿verdad? Y ellos lo miraron, ¿verdad? Y el que estaba pidiendo, ¿verdad?, ahí que le dieran una moneda, los vio a ellos y pensaban que le iban a dar un buen dinero. Venían 2 jóvenes, ¿verdad?, bien presentados, pero Pedro y Juan les dice, no tenemos plata, ni tenemos oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Cristo, levántate y camina. Y aquel hombre inmediatamente se levantó y caminó. Pedro y Juan le dio lo que tenían, aleluya. Por eso es bueno siempre estar preparados, porque no sabemos en qué momento, aleluya, hay una emergencia de orar, ¿verdad?, por alguien, y usted está preparado para hacerlo. Aunque después de eso vino la primera persecución, vino la primera adversidad, ¿verdad? Los gobernantes, ¿verdad?, los fariseos, escribas, ¿verdad?, los mandaron llamar y les preguntaron, ¿verdad?, en qué nombre, ¿verdad?, habían hecho ellos ese milagro, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, una vez más, ¿verdad?, Pedro se tuvo la oportunidad de predicar este evangelio, y les predicó que en el nombre de Jesús de Nazareno, al que ellos habían mandado crucificar, en ese nombre, ¿verdad?, estaban sanando a los enfermos, ¿verdad? Y ellos estaban completamente admirados de la manera que ellos hablaban, ¿verdad? Otro de los, para pasar más adelante, ¿verdad?, otro de los ejemplos de las primeras adversidades que hubo fue Esteban, ¿verdad?, de que lamentablemente él fue muerto, aleluya, a pedradas, aleluya, por testificar el evangelio. Y también le preguntaron lo mismo, ¿verdad?, ¿en qué nombre? Y él les dice, en el nombre de Cristo, al que ustedes crucificaron. Y ellos se quedaban admirados, ¿verdad?, de la manera, ¿verdad?, que ellos hablaban, de la manera que ellos se expresaban, sabiendo bien que ellos no tenían escuela,
no tenían letra para poder ¿verdad?, expresarse de esa manera, pero sabemos bien que el Espíritu Santo, ¿verdad?, era el que le ponía, ¿verdad?, el que pone las palabras, ¿verdad?, para poder llevar este evangelio adelante. Bueno, dice la palabra de Dios que hay que llevarlas a todas las naciones. Hay una participación, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos ejemplos actuales de cristianos que sufren persecución por Cristo, ¿verdad? Hay varios ejemplos, aún en los tiempos en que vivimos, ¿verdad? Sabemos bien que hay persecución. Aquí hay persecución, aunque muy leve, pero la hay de una manera u otra. Hay persecución, ¿verdad? El enemigo siempre quiere, ¿verdad?, poner, ¿verdad?, adversidad para que no se lleve a cabo este evangelio adelante, pero sabemos bien que el enemigo está vencido, ¿verdad? Y Cristo lo venció en la cruz del Calvario y nosotros podemos seguir adelante. ¿Cuáles son algunas formas en que el Espíritu Santo obra a través de los creyentes para guiar la atención a las personas a Jesucristo, ¿verdad? Es el mismo Espíritu Santo, la misma palabra que usted lleva y que usted enseña, aleluya, a través del Espíritu Santo. Esas personas, ¿verdad?, reciben, ¿verdad?, se conmueven de corazón, como el primer mensaje, ¿verdad?, que llevó, ¿verdad?, Pedro a aquellas personas, aleluya. Dice que en su primer mensaje, aleluya, muchos, aleluya, fueron los salvos. 3,000 personas en el primer mensaje de Pedro, ¿verdad?, pero él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y claro, siempre venían las adversidades, ¿verdad? Pero tenemos que, la parte 2 nos habla que tenemos que reconocer las señales del regreso de Cristo, ¿verdad? ¿Cuáles señales hay? Lo vamos a mirar, ¿verdad?, a través de la palabra, ¿verdad? Señales, ¿verdad?, como dice del regreso de Cristo, angustias, ¿verdad?, como ninguna otra, ¿verdad? Pero vamos a mirar, ¿verdad?, qué es lo que nos dice la palabra, ¿verdad?, en Marcos, ¿verdad?, 13:12. Si usted tiene su escritura, su Biblia, aleluya, vamos a ir a Marcos, ¿verdad?, 13:12, aleluya. Marcos 13:12, la palabra del Señor habla de esta manera. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y fíjese lo que dice el 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que siga, ¿verdad?, predicando y siga enseñando, será salvo. La primera, ¿verdad?, situación adversa que tiene la persona que conoce al Señor, ¿verdad?, y que llega muy contento a su casa a decirle a su mamá, ¿verdad?, que Dios lo ha salvado y que ya es una criatura nueva, ¿verdad?, es el hogar. Porque lo primero que le dicen, aleluya, ya entraste con esos aleluyas, ¿verdad? Ya te lavaron el coco, ¿verdad? Mira, dice, déjalos a ellos. Si sigues con ellos, ya no eres más mi hijo. Entonces, esa persona que le dijeron, aleluya, estuvo mirando, aleluya, bueno, me voy a dejar aquí, ¿verdad?, a mis familiares, ¿verdad? Es mi mamá, 2 hermanos, ¿verdad? Los contó, ¿verdad? 3, 4. Pero aún, sin embargo, en la iglesia tengo muchos más hermanos, aleluya. Entonces, no tenemos que, aleluya, que quiera el enemigo engañarlo, ¿verdad? Que deje de seguir a Cristo, aleluya, por situaciones, aleluya, que el enemigo le pone, aleluya, en primer lugar en el hogar. Tiene que seguir adelante, ¿verdad?, enseñando y predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Muy bien, estamos en la parte 2, ¿verdad?, en donde dice, aleluya, reconocer las señales del regreso de Cristo. Leímos ya los primeros versículos, ¿verdad?, 13-12. Jesús dijo que en vísperas de su regreso al mundo estaría lleno de
tribulaciones. ¿Qué quiere decir a vísperas? ¿Verdad? Cuando ya Jesús viene, ¿verdad? Va a haber muchas tribulaciones. Y quiero decirle en esta mañana que ya Jesús está por llegar. Ya no tarda mucho, aleluya, ¿verdad? Pero nosotros debemos, ¿verdad?, de reconocer las señales de regreso de Cristo, aleluya. Cada mañana, aleluya, mirar, ¿verdad?, al cielo, aleluya, y mirar las cosas que hay alrededor de nosotros, ¿verdad?, las situaciones que está pasando, aleluya. Quiere decir, aleluya, que Cristo ya está a las puertas, aleluya. Advirtió a sus seguidores sobre los tipos de aflicciones que podían esperar. Especialmente los alertó respecto a la venida de falsos cristos y falsos profetas. Otra vez lo mismo, aleluya. Indica y advierte Jesús, aleluya, ¿verdad?, de que habrá falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad?, a los que nosotros con la palabra los podemos rechazar, ¿verdad? Y por eso es muy importante, aleluya, que usted, aleluya, siempre lea la palabra del Señor, siempre esté al tanto, aleluya, de lo que dice la palabra, porque muchas veces viene el enemigo, ¿verdad?, y trata de desanimarlo, ¿verdad?, de diferentes maneras, aleluya. Pero si usted está, ¿verdad?, preparado con la palabra de Dios, el enemigo, el Señor lo reprenda, no tan fácil, aleluya, nos va a engañar, aleluya. Dice la palabra del Señor. Nuevamente, su principal preocupación era su pueblo reconociera tales engañadores y estuviera en guardia contra ellos. Conocer a Dios y su palabra son elementos esenciales en nuestra preparación para tal engaño, lo que le estaba explicando ahorita hace un rato, ¿verdad? El conocimiento de la palabra que usted tenga son los ingredientes más importantes, ¿verdad?, que hay, aleluya, para poder detectar, ¿verdad?, cuando viene alguien a quererlo engañar. Cuando las iglesias, ¿verdad?, estaban trabajando en muchas ocasiones en diferentes iglesias, ¿verdad?, han llegado, ¿verdad?, personas tratando, ¿verdad?, de engañar y traer otro evangelio. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que las personas, ¿verdad?, los líderes, los pastores están preparados, ¿verdad?, y no tan fácil, vendrán una vez, pero no tan fácil, aleluya, engañan, aleluya, en estos tiempos en que estamos viviendo. Pero otra vez, tenemos que estar siempre leyendo la palabra del Señor, ¿verdad?, para que cuando venga el enemigo, aleluya, pueda salir corriendo. Dice, amén, amén, dice la palabra del Señor, aleluya. Así como la mejor manera de reconocer un dinero falso, ¿verdad?, es conocer un dinero genuino, ¿verdad? Usted agarra un billete, ¿verdad? Gracias a Dios yo nunca he tenido un billete falso, ¿verdad? Pero si hubiera sido una vez, dicen que el billete falso se reconoce luego. También lo mismo, aleluya. La doctrina que no es de Dios la puede detectar. Y la doctrina que es del Señor, ¿verdad?, usted la puede luego mirar que es de Dios. Lo mismo nosotros, ¿verdad?, cuando llegamos a unos lugares, aleluya, en donde no nos conocen, aleluya, en cuanto llegamos, aleluya, o llega usted a un lugar, inmediatamente dicen, ellos, aleluya, verdaderamente aman al Señor. De la manera, aleluya, que usted, aleluya, nomás de la manera que usted se expresa, de esa manera dicen, Él es auténtico, pues decir gloria a Dios, y damos gloria a Dios, no para nosotros vanagloriarnos, no, para mirar que en realidad la palabra del Señor ha hecho efecto en nuestros corazones y ha hecho efecto en su corazón, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, más adelante dice, la mejor manera de reconocer a los falsos cristos es conocer al verdadero Cristo. Una vez más lo voy a repetir. La mejor manera de conocer a los falsos maestros
es conocer al verdadero Maestro de Maestros, que es Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a seguir más adelante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, aleluya. Algunos de los sufrimientos mayores que padece el pueblo de Dios proviene de su propia familia. Lo acabamos de mencionar. Lamentablemente, le dijeron al hermano Azúcar, ¿verdad? Yo creo que usted conoce ese testimonio, corrió por todo, yo creo, el Valle de San Fernando, ¿verdad? Dice, le dijeron a Azúcar, pues, ya te lavaron el coco, dice, no nomás el coco me lavaron, sí me lavaron todo, ¿verdad? Porque usted conoce ¿verdad? El testimonio de ese joven, ¿verdad? Era un joven drogadito, perdido, ¿verdad? Y alguien fue, ¿verdad? Y le habló de Cristo, y Cristo tuvo misericordia de él, ¿verdad? Y él pudo aceptar a Jesucristo como su Salvador. Amén, amén, gloria al Señor, aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dice, tal rechazo tentará a algunos cristianos a rendirse. Sin embargo, Jesús prometió que el que persevere hasta el fin será salvo. Esta carrera, ¿verdad? O este ministerio, aleluya, no es de ayer nada más y a hoy no. Esto es para perseverar hasta que Él venga o hasta que nosotros vayamos para allá, ¿verdad? Esa es una grande verdad, aleluya. Dice, Jesús se basó en el profeta Daniel del Antiguo Testamento para preparar a sus seguidores para la abominación desoladora. Muchos creen que las profecías de Daniel fueron cumplidas en parte por Antíoco Epifanes, un rey griego que construyó un altar pagano a Zeus. Zeus, un ídolo, ¿verdad?, que ellos tenían, ¿verdad? Y fíjese dónde lo vino a construir, sobre el altar del templo de Jerusalén, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Dice, adicionalmente, la mayoría cree que las profecías de Daniel y Jesús continuaron cumpliéndose con la destrucción romana del templo en el año 70 después de Jesucristo. Porque vimos en los primeros, ¿verdad?, versículos, ¿verdad?, de Marcos, ¿verdad?, que el templo era hermoso. Claro que era hermoso, seguro que sí. Pero Jesús le dice, mira, ¿verdad?, es en los primeros versículos 1 y 2, no quedará piedra sobre piedra sin que sea destruido, ¿verdad? Y los discípulos se quedaron asombrados, ¿verdad? Por eso preguntaron, ¿verdad?, ¿cuándo serán estas cosas, verdad? Pero el tiempo llegó, ¿verdad?, cuando vinieron, ¿verdad?, a destruir, ¿verdad?, ese templo, aleluya. Dice, otros dicen que la etapa más del cumplimiento cuando se establezca una imagen del anticristo en Jerusalén, ¿verdad? Eso está por acontecer. Eso no ha acontecido todavía porque según Apocalipsis 13, 14 y 15. ¿Verdad? Se le advirtió a los discípulos, ¿verdad?, que cuando viniera, ¿verdad?, esa abominación desoladora, con rapidez, ni siquiera retroceder por artículos básicos, ¿verdad? O sea, les dijo, aleluya, cuando entre el ejército romano, que ya vean que vienen a atacar, ¿verdad? De las azoteas no se bajen a agarrar nada, ¿verdad? Sino que huyan, corran, ¿verdad? En otras palabras, en aquel tiempo los techos de las casas eran unas azoteas, ¿verdad?, que esas azoteas o ese camino llevaba, ¿verdad?, hasta las puertas, ¿verdad?, de la ciudad. Porque hay que recordar que en aquellos tiempos, ¿verdad?, las ciudades estaban amuralladas alrededor y solamente una puerta, ¿verdad?, había, que era la puerta principal en donde podía entrar a la ciudad. Y a cierta hora, ¿verdad?, esa puerta se cerraba, ¿verdad?, y ya no había manera de abrir.
Por eso la palabra dice, aleluya, que no bajen a sus casas a agarrar nada, sino que quédense en las azoteas, ¿verdad? Caminen por toda la azotea. Había un camino que daba derecho a la puerta de la ciudad para que ellos pudieran, ¿verdad?, estar a salvo, ¿verdad? Estos eventos resultarían especialmente horrendos para cualquiera que no saliera rápidamente. Tenían que salir rápido y de inmediato, ¿verdad? Se oye mucho, aleluya, por los comerciales, ¿verdad?, del canal, ¿verdad?, cristiano. Aquí se mira el canal 19, no sé, en el lugar de usted tendrá otro número, pero aquí el canal 19 enseña, ¿verdad?, cómo en aquellas tierras, ¿verdad?, de Israel, ¿verdad?, mandan todavía bombas, ¿verdad?, que las personas tienen que correr, ¿verdad?, a sus albergues, aleluya, ¿verdad?, pero tienen segundos nada más para llegar, ¿verdad?, a correr, ¿verdad?, de esas bombas que mandan tan tremendas, ¿verdad? Pero aún sin embargo, aleluya, en esta ocasión dice que tenemos que, ¿verdad?, salir, ¿verdad?, o tenían ellos que salir de inmediatamente, aleluya, porque la angustia de estos eventos serían inagualables en toda la historia. En invierno, el clima frío y lluvioso, por eso les dice, órenle a Dios que su salida no sea en invierno, ¿verdad? Porque el clima frío y lluvioso hacía que viajar fuera extremadamente difícil. Dios ya había decidido acortar el tiempo de su adversidad para el bien de su pueblo. En este aparecerán falsos cristos, falsos profetas, probablemente dando promesas de liberación, ¿verdad? Intentarán engañar a los escogidos de Dios por medio de señales y milagros. Nosotros no estamos, ¿verdad?, aptos, ¿verdad?, o no estamos seguros de que no venga una persona a tratarnos de engañar. Dice que hasta los mismos, aleluya, ministros, ¿verdad?, o los mismos servidores de Dios vendrán o tratarán de engañar, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Pero una vez más, no lo lograrán mientras usted esté bien cimentado en la palabra de Dios, ¿verdad? Usted puede detectar inmediatamente, ¿verdad?, que esa doctrina o esas palabras que le digan a usted son palabras, ¿verdad?, queriéndolo engañar, ¿verdad? Al advertir de su llegada, Jesús preparó a sus seguidores para que se protegieran de aquellos que afirmaban venir en su nombre, ¿verdad? Había muchas personas en aquel tiempo que afirmaban, ¿verdad?, ellos ser el Cristo. Miramos ya unos ejemplos, pero también hay otros ejemplos que hubo muchas personas que se llevaban personas al desierto, ¿verdad?, diciendo que ellos eran el Cristo, aleluya. Y no sabemos bien que en el tiempo que vivimos, ¿verdad?, hemos visto, aleluya, personas, ¿verdad?, que han querido, ¿verdad?, engañar a diferentes clases de personas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad?, mientras que usted esté, aleluya, con la palabra de Dios, déjeme decirle que no lo van a engañar. Primeramente, pero si usted deja, aleluya, de leer la palabra y se descuida, puede ser que muy fácil venga el enemigo, el Señor lo reprenda y nos quiere engañar. El próximo evento que Jesús describió en el oscurecimiento del sol y la luna, junto con las estrellas que caen a la tierra, estas imágenes proféticas representarán el juicio de Dios, ¿verdad? Dice, se explica de esta manera. Después de un periodo de juicio, el Hijo de Dios vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Jesús regresará de una manera que muestre su autoridad sobre aquellos que lo juzgaron. Además, enviará ángeles para reunir a su pueblo del mundo entero, poniendo fin al sufrimiento que ha soportado. Los seguidores de Jesús deben prever estos eventos de la misma manera que la primavera es un anuncio que viene Cristo.
Cómo vemos que la primavera, ¿verdad? Ya va a estar cerca, ¿verdad? Ahora en el mes de marzo, ¿verdad? Porque todo, ¿verdad? Empieza a florecer, ¿verdad? Tiempo de sembrar, ¿verdad? Tiempo, ¿verdad? De mirar que los árboles vuelven a tomar una vez más sus hojas, ¿verdad? Y por eso da un ejemplo, dice, mirad la higuera, ¿verdad? Cuando empiece, ¿verdad? A florecer, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? Que Cristo, aleluya, está cerca, ¿verdad? Y podemos, ¿verdad? Nosotros mirar alrededor, ¿verdad? Y saber todas las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Ahorita solamente, déjeme decirle, ¿verdad? Que todas las profecías, ¿verdad? Ya se han cumplido. Ya no falta ninguna por cumplirse, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? Alguien, no sé cómo agarró mi número, mi nombre, ¿verdad? Vino me habló una persona una vez y me dice, hermano de la cruz, aleluya, ¿no sabe usted, aleluya, que ya en el 2000, dice, hay una nueva visión? Y luego le dije, pues dispénseme, le dije, pero yo en la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, yo no he encontrado que haya alguna nueva visión, ¿verdad? Lo único que he encontrado, ¿verdad? Es, ¿verdad? Este texto que me sé de memoria, dice, paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua y andar por ella. Voy a decir gloria a Dios. Con ese, ¿verdad? Versículo que le comenté, me colgó el teléfono y ya no me volvió a hablar. Voy a decir gloria a Dios. Pero de esa misma manera muchas personas quieren engañar. Que hay nueva visión. No hay ninguna nueva, que yo sepa, no hay ninguna visión, ¿verdad? Por eso repito, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que si un ángel del cielo viniere a traer otro evangelio que no sea el que estamos viendo, ¿verdad? El tal sea anatema, ¿verdad? En otras palabras, dígale muchas gracias y llevo prisa, que Dios te ayude en lo que tú estás mirando o en lo que tú crees, aleluya. Yo sigo creyendo, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Los seguidores de Jesús debemos de prever estos eventos de la misma manera que la primavera es un anuncio que viene el verano. La siguiente declaración de Jesús ha sido un desafío para los escritores bíblicos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunos creen que esta generación se refiere a aquellos vivos en el momento en que hizo la declaración. Por lo tanto, todo esto se cumplió en la destrucción del templo por los romanos en el año 70. Sin embargo, hay mayor acierto si concluimos que los versículos 24 al 28 se refieren tanto a la caída de Jerusalén como al tiempo de la gran tribulación. Por lo tanto, muchos creen que esta generación se refiere a una generación futura, que vería el cumplimiento de los eventos de Marcos 13 en su propia vida. El tiempo del fin. Una pregunta, ¿verdad? Que todos se preguntan y está escrito en el pizarrón, ¿verdad? El principio del fin, ¿verdad? ¿Cuándo terminará, ¿verdad? Este mundo, ¿verdad? Preguntas, ¿verdad? Que nos hacemos, pero todas las preguntas nos las encontramos en la palabra de Dios. El tiempo de fin traerá por los seguidores de Cristo la persecución que acompaña al discipulado. Jesús les asegura que las palabras de verdad que les ha hablado permanecerán firmes para siempre. El único fundamento seguro de su fe, independientemente de sus circunstancias. Participación, ¿verdad?, para los alumnos. La Biblia demuestra a Jesús sufriendo por nosotros y regresando en poder, en gloria. ¿De qué manera su ejemplo nos fortalece en tiempos de adversidad? ¿Cuáles son sus estrategias para mantener, ¿verdad?, el estudio de la Biblia como una, ¿verdad?, prioridad en su vida o como lo principal en su vida? Teniendo, ¿verdad?, nosotros ya tenemos años, ¿verdad?,
a mi esposa y su servidor que tenemos, ¿verdad?, un tiempo de comunicación con Dios, ¿verdad? Tengo, ¿verdad?, un tiempo de estudio, ¿verdad?, con una de mis nietas, ¿verdad? Todos los días repasamos la palabra, ella la lee, yo le explico, ¿verdad? Ella me pregunta, ¿verdad? En lo que puedo yo le doy explicación y a la vez me edifico yo también, porque ella lo que lee es inglés, ¿verdad? Y hay palabras que de esa manera, ¿verdad? Palabras que en inglés que no sé su pronunciación, pero cuando ella los lee y yo las pronuncio, ¿verdad? Estudio también el inglés. Estudio la palabra de Dios, ¿verdad? Me edifico mi espíritu con la palabra y a la vez también, aleluya, leemos palabra y estamos en contacto con Dios, ya que no podemos, ¿verdad?, estar en la iglesia, pero aún sin embargo, aleluya, hay tiempo suficiente, ¿verdad?, para podernos poner en comunión con Dios y poder leer la palabra. Muy bien, seguimos en la parte 3, ¿verdad?, que ya estoy para finalizar, ¿verdad? Dice, siempre estar listos, ¿verdad? Hay que estar listos, ¿verdad? Alerta, ¿verdad? Y velando, ¿verdad? Quizás usted ha visto gráficas, ¿verdad?, detalladas que muestran la posible secuencia, ¿verdad?, de acontecimientos del fin. Haya visto muchos libros, ¿verdad?, películas, ¿verdad?, que han intentado retratar, ¿verdad?, estos eventos, ¿verdad? En vez de ordenar cronológicamente los detalles, Jesús dijo esta enseñanza para advertir a sus discípulos que estuvieran listos, porque ningún ser humano sabía la hora exacta en la que Él volverá, ¿verdad? Nadie lo sabe, ¿verdad? Los discípulos de Jesús tenían curiosidad acerca del momento preciso de eventos sobre cuales Jesús habló en Marcos 13, ¿verdad? Hay una escritura, ¿verdad?, en Hechos del 1 al 6, ¿verdad?, que los discípulos, ¿verdad?, estaban con Jesús, ¿verdad?, y una vez que estaba Jesús solo, ¿verdad?, aprovecharon, ¿verdad?, para preguntarle, ¿verdad?, Jesús, ¿restaurarás el reino de Dios en estos tiempos? ¿Verdad? Jesús le dice, no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sesiones, ¿verdad?, o ni las estaciones, que solo el Padre lo sabe. En otras palabras, solamente el Padre sabe la hora, ¿verdad?, y el tiempo, ¿verdad?, de la venida de Jesús. Nosotros debemos de estar, ¿verdad?, listos, estar siempre listos, ¿verdad? Es lo que manda la palabra. Los discípulos de Jesús, ¿verdad?, ellos tenían mucha curiosidad. Dice, para resaltar la necesidad que tenían de estar preparados para enfrentar la adversidad, mientras velarían, esperarían su venida. Explico en Marcos 13:32 que solo Dios Padre tiene conocimiento sobre este evento del fin de los tiempos. Esta declaración de Jesús ha desafiado a los escritores bíblicos, dado que Jesús es Dios Hijo. No comparte el conocimiento completo que posee Dios Padre. Algunos escritores señalan en Filipenses 2:5-11 como ayuda para entender este pasaje. El texto bíblico dice que Jesús se despojó de sí mismo al convertirse un ser humano y un siervo, ¿verdad? En otras palabras, como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad?, aquel verbo fue hecho carne y habitó, ¿verdad?, entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Se despojó, ¿verdad?, originalmente, que significa vaciar, ¿verdad? Jesús no dejó de ser divino, pero al parecer él mismo se despojó de ciertas, ¿verdad?, prerrogativas de su divinidad durante su ministerio terrenal, al resucitar y ascender al cielo. Su tiempo de despojarse del Padre sobre los acontecimientos futuros.
La única manera que los discípulos de Jesús estén dispuestos para su regreso es mantenerse en un estado constante de preparación. El verbo traducido velad tiene el significado de permanecer despierto, ¿verdad? Velar. Este atento no es simplemente un estado de conciencia, significa una acción para proteger la salud espiritual propia y la de los demás creyentes, ¿verdad? Participación para los alumnos, ¿verdad? Ya leímos, ¿verdad? Miramos Hechos 6:8. ¿Qué deben de hacer los discípulos de Jesús en vez de estar pensando sobre el momento de las acciones de Jesús, ¿verdad? Dice Efesios 6:18, ¿cuál es la importancia de la oración en nuestra preparación, ¿verdad? Para la venida de Cristo, velar y orar, ¿verdad? Para que no entréis, ¿verdad? En tentación. Velar y orar para esperar, ¿verdad? La venida de Cristo, aleluya. No se duerman, ¿verdad? No hay que dormirnos, aleluya. Muchas personas han tenido que soportar largas esperas, ¿verdad? En aeropuertos. No sé si usted haya tenido esa experiencia, ¿verdad? De tener que esperar en el aeropuerto días, ¿verdad? Y mientras que los están esperando, ¿verdad? Se duermen, ¿verdad? Pero esas experiencias, ¿verdad? Suceden, ¿verdad? Cuando no hay actividad, ¿verdad? Se queda uno dormido. Fácilmente nos quedamos dormidos, pero mientras esperamos el regreso de Jesús, debemos velar activamente, ¿verdad? En Marcos 13:34, estoy para finalizar, ¿verdad? Jesús se comparó con un hombre que deja a sus siervos a cargo de su hacienda durante su ausencia. En esta parábola, el propietario asigna a cada siervo una tarea que cumplir, incluida una tarea específica a uno de ellos de velar atentamente. Entre la ascensión de Jesús y su regreso, a sus seguidores se les da los dones de usar ministerios para cumplir fielmente, ¿verdad? Mientras esperan, ¿verdad? Y cuáles son, ¿verdad? Esos, ¿verdad? Ministerios, ¿verdad? Que nosotros podemos cumplir, ¿verdad? Mientras viene la iglesia. En la iglesia, ¿verdad? Hay muchas oportunidades, ¿verdad? Para ministrar, ¿verdad? Hay unas personas, ¿verdad? Que quieren ser ujier, ¿verdad? Y está bueno, ¿verdad? Eso, aleluya. Pero no porque una vez, ¿verdad? No le salió bien el trabajo de ujier, deje de ser ujier. No, vuelva otra vez. Siga siendo ujier, ¿verdad? O puede también ser maestro de escuela dominical. Pero si la persona, la primera vez que dio la clase, aleluya, como que no salió muy bien, ¿verdad? Vuélvalo a hacer otra vez, ¿verdad? No se desanime, usted vuelva a dar la clase, aleluya. Ese es un lema, aleluya, que tienen los americanos aquí en este país, aleluya. Ellos dicen en inglés, lo tratan una vez y vuelven a tratarlo, ¿verdad? Dicen, de try una vez, and then try again, ¿verdad? No se deje usted, aleluya, de no dar el trabajo, ¿verdad?, que usted desea hacer. Quizás usted fue mentor de jóvenes, ¿verdad?, pero como que no muy bien trabajó. Sígalo haciendo, aleluya. Siga siendo mentor de jóvenes, aleluya. Es que las cosas cuando alguien las quiere hacer, aleluya, el hombre, aleluya, que inventó la electricidad, ¿verdad? No nomás una vez, aleluya, le salió bien. Muchas veces, aleluya, tuvo que hacerlo, ¿verdad? Si no me equivoco el nombre, ¿verdad? Es Edison, ¿verdad? Él batalló bastante para hacerlo, hasta que le salió bien. Pues así usted, aleluya, una vez predicó y trajo un mensaje, ¿verdad?, de predicación de 10, 15 minutos y no muy bien, vuélvalo a hacer. Usted cantó un canto especial, ¿verdad?, y como que no salió bien.
vuélvalo otra vez a hacer hasta que tiene que salir bien, aleluya. Para las cosas de Dios se hacen bien hechas, puede decir gloria a Dios, porque el trabajo que hacemos no se lo hacemos a nadie, lo estamos haciendo para Dios y tiene que salir bien, ¿verdad? Bien, dice, cuando usted lo ponen a contar la ofrenda, ¿verdad? Si la primera vez que contó la ofrenda, ¿verdad?, salió de más o de menos, vuélvalo a hacer otra vez, ¿verdad? Y vuélvalo a contar otra vez, ¿verdad? Para que a la otra vez sí sale bien. Hay muchas, ¿verdad?, ejemplos, ¿verdad?, de oportunidades para ministrar, ¿verdad? Tengo otro ejemplo, ¿verdad? Chofer del ven de la iglesia, ¿verdad?, para traer gente. Esa es una grande bendición, aleluya. Si lo hizo la primera vez, vuélvalo a hacer. Si la primera vez no salieron las personas que fue a usted a levantar, vuelva a ir otra vez, ¿verdad? Para que en otra vez sí van a salir en el nombre de Cristo, ¿verdad? Son en el nombre de Cristo, aleluya. Siga, aleluya, haciendo, aleluya, lo que el Señor, aleluya, le pone en su corazón a hacer, aleluya. Muy bien, aleluya, en esta mañana hemos dado por terminado la clase, ¿verdad? Esperando, ¿verdad?, que haya sido una bendición, ¿verdad?, para cada uno de ustedes, ¿verdad?, en esta mañana. Gloria al Señor, aleluya, amén, aleluya. No nos queda solamente, aleluya, más que orar, ¿verdad?, en este momento, aleluya, para, aleluya, finalizar la clase. Siga orando por nosotros, ¿verdad? Pastores, ¿verdad?, de la Cruz, Luis y Yolanda de la Cruz, ¿verdad? Está, ¿verdad? Estamos trabajando en Pacoima, aleluya, ahorita por a los hermanos, ¿verdad? Terminantemente me dijeron, hermano, mientras que haya, ¿verdad?, esta virus, aleluya, no quisiéramos ir, aleluya. Y por una parte le dije yo, pues está bien, ¿verdad?, que y no los culpo que vengan, aleluya, porque también nosotros, aleluya, tenemos que cuidar de las ovejas, ¿verdad? No podemos nosotros decir, sí vengan, aleluya, vamos a tener servicio, no. Tenemos que, ¿verdad?, primeramente, ¿verdad?, guiarnos por lo que el Señor, ¿verdad?, dice, y también por las autoridades de la tierra, ¿verdad? La palabra de Dios dice, que tenemos que, ¿verdad?, obedecer a los gobernantes de la tierra, y damos gracias a Dios por ello. Vamos a orar, aleluya, y damos por terminada esa clase. Saludes, ¿verdad?, a todas las personas que me escuchan. Gracias por ello, aleluya. Estamos orando por ustedes y ustedes oren por nosotros. Padre del cielo y de la tierra, te doy gracias, Padre, por una vez más haberme permitido compartir esta enseñanza, Padre, que hay hoy, en verdad, en esta mañana. Gracias te doy por la salud que hasta ahorita me has permitido, Señor, aleluya, y poder, ¿verdad?, caminar con mis pies, ¿verdad?, y poder, Señor, dirigirme a usted, Señor, en oración, Padre. Esa es una grande bendición y estoy agradecido por ello, aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes, repito, que amablemente me escuchan. Reciban saludos, aleluya, de mi esposa Yolanda de la Cruz, aleluya, que les amamos mucho a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Y nos miramos con el favor de Dios, ¿verdad? O me ven, porque yo no los miro, gloria a Dios, pero ustedes me pueden mirar el próximo domingo con el favor de Dios. No olvide, aleluya, de ordenar su libro, ¿verdad?, de escuela dominical, su expositor, aleluya, porque tiene muy bonitas enseñanzas, ¿verdad?, en la cual nos sirven para nuestra vida, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Saludes, ¿verdad?, a cada uno de, ¿verdad?, mis hermanos, ¿verdad? Saludes a los pastores, ¿verdad?, Rubén y la hermana Rosemary Delgado. Saludos a cada uno de ustedes. Saludos a nuestras hermanas que nos miran de Arizona. Hermana Cristina, Dios le bendiga, aleluya. Los hermanos, ¿verdad?, la familia Benavides, ¿verdad? Dios les bendiga también, aleluya. Y si se me pasa alguno, aleluya, de saludar, saludo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga en esta mañana. Amén.